Sean bienvenidos a su experiencia Venceremos Señor. Este primer momento es Venceremos el miedo, Señor. Toda esta semana hemos venido abordando el miedo. Queremos vencer el miedo, porque no fuimos creados para vivir sujetos ni doblegados al miedo. Y el día de hoy, de manera especial, nuestro capítulo 3 tiene el título Miedo al contagio. ¿Cómo vencer el miedo al contagio? En los 2 días anteriores hemos visto que la manera de vencer el miedo es afrontándolo, conociéndolo, que no haya ningún gesto de ignorancia, que no nos gane el terror o el pavor por algo que a veces ni conocemos a ciencia cierta. Si nosotros tenemos miedo al contagio, lo primero que tendríamos que preguntarnos entonces es ¿qué es el contagio? Es una de las bases fundamentales de la realidad. Una realidad que tenemos todos los seres humanos es de que existe el contagio. Hay muchos tipos de contagio. Yo me voy a enfocar solamente a 2, que nos centremos 2 tipos de contagio. Primero, saber qué es el contagio. El contagio, según la definición que vamos a encontrar en nuestros diccionarios, es una transmisión por contacto inmediato o mediato de una enfermedad específica desde el individuo que está enfermo hacia una persona que estaba sana. Ese es el contagio. Lo encontramos en los diccionarios, la manera de contagiar. Lo tenemos como una transmisión. La transmisión puede ser de muchas formas, puede ser muy variada. Sin embargo, nosotros a veces, cuando no sabemos cómo es la transmisión, la ignoramos y entonces podemos caer en el contagio por ignorancia. Por eso es muy importante en un momento de pandemia saber cómo es que se da el contagio, qué tipos de contagios hay. ¿A qué tipo me voy a enfrentar yo o se va a enfrentar la familia? ¿A qué le debemos de tener miedo o a qué no? Entonces, los contagios, que son muy variados, los podemos dividir en 2 grupos. El primero son los contagios por enfermedad, que es el caso que posiblemente vamos a ver en esta ocasión. Y entonces tendríamos que decir que un contagio por enfermedad es una transmisión de una enfermedad concreta por el contacto que se tenga de una manera patológica, es decir, algo que esté enfermo, que sea la causa misma del contagio. La cólera es contagiante, la viruela es contagiante, la lepra es contagiante. Hay muchas enfermedades que se adquieren por el contagio. El coronavirus es también contagiante. Pero hay otro tipo de contagio que no necesariamente tiene que ver con una enfermedad, y es el contagio ideológico. Fíjense qué curioso. Es la transmisión de una idea, de un sentimiento o de una actitud para influir en los criterios de otra persona. Fíjense que hasta la risa es contagiosa. A veces no tenemos ni de qué reírnos y alguien se está riendo y empezamos también nosotros a reírnos. Y al rato le preguntamos ¿y de qué te ríes? Y el otro te dice es que no sé. Imagínate el contagio y tú estás que te caes de la risa. El contagio, podemos verlo, tiene un sentido positivo, como es el caso de la risa, que nos hace sentirnos a gusto, pero también puede tener un punto negativo, cuando es una enfermedad que te va a llevar a experiencias que no quisiéramos vivir. La pregunta que nos tendríamos que hacer antes de desarrollar todo el tema es ¿cómo se manifiesta un contagio? Concretamente al que le tenemos miedo, por el cual estamos haciendo estos momentos de reflexión. ¿Cómo puede ayudar el entender de manera consciente cómo es el contagio? Las personas pueden contraer el coronavirus de manera concreta de otras personas que están infectadas o incluso personas que no tienen síntomas. Esto es lo que posiblemente más nos ha lastimado en este tipo de contagios. Porque si una persona ves que tiene fiebre, ves que está continuamente tosiendo, ves que su respiración es fatigada,
pues inmediatamente tú puedes alertarte y decir, esta persona puede que esté contagiada. Pero resulta que este virus lo podemos tener y lo podemos llevar por 15 días, 7 días, hasta 15, y no presentar ningún síntoma. Y podemos creer que estamos bien, o podemos confiarnos que con quien estamos está sano. Ese es el problema de la situación asintomática. Esto ocurre cuando una persona infectada estornuda o tose, dispersando pequeñas gotas de agua por el aire. A veces no lo alcanzamos a ver. Nosotros estamos atentos, pero no lo vemos. Esas gotitas pueden aterrizar en nuestra nariz o en la boca, o sencillamente se pueden quedar en alguna superficie que nosotros después vamos y tocamos. Y entonces pueden durar minutos o pueden durar horas. De manera que el contagio ahí está. Estas gotitas se llaman aerosoles. Cuando la gente te dice el contagio es por aerosol, y nosotros pensamos como algo aquello que usamos como el aerosol. Pues sí, porque es con gotitas pequeñas que llegan con fuerza al cuerpo. Por eso de manera clínica se dice es un contagio por aerosol. Y muchos nos preguntamos, ¿entonces anda en el aire? Y la respuesta es, cae, con el peso que tenga la gotita va a caer, pero en el transcurso de que alguien pudo toser, va a caer, en ese momento anda en el aire. No anda en el aire de una manera así dispersa, no, pero sí puede estar en el ambiente en el que nos movemos. Por eso las personas envían aerosoles al aire cuando hablamos, cuando respiramos, cuando estornudamos. Los aerosoles pueden viajar muchos metros según la corriente del aire. Hay gente que dice, es que me voy al mar, y en el mar no solamente la vida es más sabrosa, sino que en el mar pues hay mucho aire y no me voy a contagiar. Depende si el que está contagiado estornuda en aquella distancia y el aire viene hacia la distancia en la que me encuentro, pues los aerosoles van a volar hasta donde yo estoy. Tenemos que ser muy claros en esto porque a veces nos gana la ingenuidad. Estornudó allá, sí, pero el aire venía hacia acá. ¿Cuántas veces un resfriado así lo contraemos? Por lo tanto, el coronavirus a veces puede propagarse a través de los aerosoles. Esto es más probable que suceda cuando una persona infectada, que ya tiene bastante carga viral, lo tenemos que aprender, entonces entra en una interlocución con alguien. La carga viral quiere decir que los aerosoles van más pesados en el virus. Por eso se ha hablado de que dependiendo dónde te contagies, si la persona que te contagia tiene una carga viral muy alta, tú vas a entrar al nivel del contagio con la misma carga viral que el que te contagió. Hay gente que el contagio es una carga viral muy baja, los síntomas van a ser casi ni verse. Esto es más probable entonces encontrar que necesitamos espacios de ventilación para que el aerosol pueda moverse y pueda caer y desaparecer. Las personas también se pueden infectar si tocan las gotitas infectadas con virus que han quedado en las superficies. El carrito del mercado, a veces agarramos las cosas, bolsas, material, alguien pudo estornudar ahí, después yo llego y toco, y si no tuve la precaución de desinfectar, decíamos ayer, con un alto grado de alcohol en gel, o de lavarse las manos bien con jabón que pueda quitar toda infección, aquello pasa a nuestro cuerpo y nosotros sin darnos cuenta podemos hacer que nuestras manos toquen la boca, la nariz o los ojos. Sería muy bueno filmarnos en los momentos donde no estamos en contacto con los demás. Hacemos cantidad de cosas. Agarramos la mano, nos movemos, nos metemos los dedos a la boca, que no debería, pero a veces lo hacemos, o a la nariz, y después nos fregamos los ojos, y dices tú, ¿qué estamos haciendo? Inconsciente. Y entonces esas reacciones inconscientes
porque la podíamos haber hecho mucho antes sin tener ningún riesgo de contagio. Hoy nos está costando mucho trabajo. Por eso el cubrebocas, más que protegernos de los demás, nos protege de nosotros. Dice una persona: ¿y hasta cuándo nos van a tener con este bozal? ¿Hasta cuándo? Y uno dice: la sabiduría de Dios es grande y la ciencia también. Porque así nos podemos proteger incluso de nosotros, que podemos tocar áreas que están infectadas y que nos podemos tocar la cara. Por eso es el cubreboca. Muchos usan también la careta, porque así no podemos tocarnos nosotros mismos. Los expertos están estudiando si el virus se puede propagar a través de las heces fecales. En un estudio que se hacía en Francia decían que en cuestión de horas, por todo lo que viene siendo el drenaje de la ciudad, donde depositaba el drenaje, se podía extraer, tomar la prueba y ver en qué área de la ciudad hay más contagios. ¿Por qué? Porque también se puede hacer análisis. El virus entonces se contagia con mayor facilidad cuando una persona infectada presenta síntomas. Si ya nosotros sabemos que está tosiendo, que tiene temperatura, que se dificulta en respirar, que tiene diarrea, oye, pues son síntomas claros. Pero también se puede contagiar antes de que aparezcan los síntomas, como ya decíamos, de los asintomáticos. Recuerdo una vez conversando con alguien a una cierta distancia, me dice: es que en mi familia ya todos pasaron por el COVID. Y le digo: ¿y tú? Pues yo me siento bien, un día como que tuve malestar de cuerpo, pero se me pasó. Le digo: pues puede ser coronavirus, podrá ser. Pues no vas a saber si no te haces análisis. Se hizo los análisis y al rato me habla: padre, sí es COVID. Y te quedas así, y dices tú: qué bueno que estábamos a cierta distancia. Estos protocolos son muy importantes no perderlos, porque es para salvarnos. ¿Cómo se quita el miedo? Pues gracias, Señor, que no tengo también eso, que pude estar expuesto. Y a veces no entendemos esto porque sentimos que como ya el ambiente se siente más tranquilo, más relajado, creemos que ya esto pasó, pero no ha pasado. Una persona entonces puede tardar de 2 a 14 días para presentar los síntomas así explícitos del coronavirus. Y pueda personas que hayan pasado todo el mes sin ningún síntoma y con el virus en su cuerpo. Mucha gente te lo dice: gracias a Dios yo soy asintomático. Y los médicos dicen: no, porque de un momento a otro puedes caer en una muerte fulminante y nunca tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que te podíamos salvar porque no tenías síntomas de la enfermedad. A veces nosotros decimos: es que tiene temperatura, y nos da miedo la temperatura. La temperatura, todos lo sabemos, es una manera de alertar que el cuerpo está pasando por una situación difícil y que nos da el tiempo para poderlo curar. Si no tuviéramos eso, caeríamos fulminantes de muerte. Cuando más cerca de alguien podemos estar, cuando la persona está infectada por coronavirus y mucho más tiempo presencial, ahí es mayor el riesgo que jugamos. Tercera pregunta que tendremos que hacernos: ¿cómo hay que afrontar este contagio? Porque es contagio. Primero, usar la mascarilla. Cuando alguien tiene una mascarilla bien puesta y colocada, te da seguridad. Fíjense qué curioso. Antiguamente nos daba molestia. Los primeros meses hacíamos así: me estoy ahogando. Yo no sé si me voy a morir de asfixia o del coronavirus. Ahora que ya tenemos un año, nos hemos acostumbrado porque tenemos la convicción que esa mascarilla bien utilizada nos aparta un tanto por ciento, un porcentaje muy alto para que no tengamos contagio. Y entonces la mejor manera de prevenir el coronavirus es la distancia, es la mascarilla. Todos los adultos y los niños, incluso cuando ya tienen la facilidad de entender que se deben poner su mascarilla, la debemos de usar en los lugares públicos donde hay mucho aforo, donde alrededor de muchas personas debemos de protegernos. Esto es importante entenderlo,
Porque en las casas, por ejemplo, donde una persona está infectada, pues debemos de tener la protección. Si sabemos que no hay infección, tampoco es para que tengamos la mascarilla todo el día. Si sabemos con certeza que no hay virus, pues podemos tener lugares que podamos sentirnos a gusto. Por eso es muy importante el quédate en casa. Quédate en casa es, en casa tú vas a limpiar, tú vas a desinfectar, tú vas a cuidar de que nadie entre con una infección, tú vas a proteger a los tuyos. Y saber que si alguien sale, tiene que salir con los protocolos que debe de cuidarse para no adquirir el contagio. Y entrar con la misma disciplina. Mucha gente ya pone los zapatos fuera de casa, porque si venimos de la calle, las plataformas pueden agarrar 1000 cosas, sin caer en la psicosis. Es una situación de higiene, una situación de orden. ¿Qué debemos hacer para evitar el contagio? Entonces encontramos lo siguiente: un tipo de prueba que puede determinar si alguien está infectado. La prueba es fundamental. México es un país que se ha señalado como de los que no se tienen pruebas o se aplican muy pocas pruebas. Fíjense qué curioso, China, que donde empezó todo esto, invirtió cantidad de dinero para que todos se hicieran pruebas. Pruebas, pruebas. En el trabajo, en la casa, en los lugares públicos, porque es la manera de saber si tienes el virus o no. Para realizar esta prueba, los médicos utilizan un hisopo para tomar una muestra de la nariz o de la garganta. Hay gente que no le gusta. Dice, no, es que duele, es que es una cosa incómoda. Pues es que es la manera, no hay otra todavía. También pueden analizar una muestra de saliva, que puede ser también una manera de encontrar pruebas. En algunas zonas se hacen pruebas de COVID en autos para que las personas no tengan que bajar si ya están contagiados y no contagiar a otros. Que esto permite que haya una mejor manera de poder manejar el estudio del contagio. En algunos lugares dedicados a hacer este tipo de pruebas, la gente se pasa a sí misma el bastoncillo de algodón, siguiendo las indicaciones del equipo médico, y así es una manera de poder ayudarnos a hacernos la prueba. También hay pruebas que se pueden hacer en casa, para no tener que salir al exterior. Un análisis de sangre que busca anticuerpos puede indicar si alguien se infectó con coronavirus al menos 2 o 3 semanas antes de la prueba. La observación que haríamos para esto es que esta prueba no informa si la persona está infectada en el momento que se hace la prueba. Por eso esta prueba no se usa para diagnosticar las infecciones de coronavirus. ¿Por qué? Porque no te da la precisión. La gente que ahora viaja de país a país, los países piden, antes de salir de tu país, hazte la prueba. Cuando llegas al aeropuerto, hazte la prueba. Cuando andas en la ciudad, hazte la prueba. Cuando vas a salir del país, otra prueba. Ya llevamos 4, ¿verdad? Y si vas a llegar a tu país, otra prueba. Hay gente que gasta más en las pruebas que en el boleto de avión. ¿Por qué? Porque te requieren. México no tiene tanta exigencia. La gente en los vuelos nacionales nada más llenan una forma o ponen su teléfono del QR. Y ya, confiamos todos de que vamos bien. Pero eso es muy riesgoso. ¿Cómo prevenir? Otra pregunta que tendríamos que hacernos, la cuarta. Intente no tocarse los ojos o la nariz o la boca. Eso ya lo quedó claro. Use un limpiador doméstico o una toalla para limpiar todas las superficies y los objetos que son tocados. Esto es importante también tenerlo para quitar todos los enzimas. Manténgase informado de las últimas recomendaciones sobre lo que viene siendo el contagio del COVID, porque la ciencia va descubriendo cada vez más y nos va alertando para que nosotros nos protejamos. Siga las recomendaciones de la cuarentena y de los aislamientos para detener la propagación del virus. Miren, esto de la cuarentena, la Biblia misma lo tiene. Los aislamientos, la misma Sagrada Escritura habla de ello. Ayer veíamos el caso del leproso, lugar aparte para no contagiar. Las cuarentenas.
los lugares aparte. Evitar los viajes si son necesarios. Miren, hoy en día las líneas aéreas nos ofrecen paquetes baratísimos. Yo recuerdo a alguien que dijo, no viajan porque no quieren, porque todo está baratísimo. Hoteles, aviones, todo está muy accesible. No viaja el que no quiere. Pues no es que no quiera, es de que si no tengo la necesidad de exponerme a un contagio, pues no viajo. Me puedo mover en otros ambientes y evito. No es lo mismo una persona que por negocio, por enfermedad, por situación familiar, se ve obligado a viajar. Ya es diferente. ¿Por qué? Porque sabe que va bajo ese riesgo. Y también va con la conciencia de protegerse y proteger a los demás. Pero si es nada más viajar por viajar, dices tú, ¿para qué me expongo a algo que me puedo esperar? Asegúrese que sus hijos reciban todas las vacunas. Ya parezco informador de la compañía de medicamentos, pero es que la ciencia enseña que los niños que no han recibido todas las vacunas, si en dado caso son infectados por este COVID, ellos van a sufrir consecuencias en su cuerpo. Alemania tiene hoy en esta semana un momento muy difícil. Están enfrentándose con los niños que tienen el problema respiratorio pulmonar pediátrico. Y lo decíamos ayer, los niños también se contagian y también pueden estar en un hospital y también pueden morir. Tenemos que tener mucho cuidado. Y por otra parte, las vacunas que ya gracias a Dios están llegando a mucha gente que les puede servir, sabemos que son de 16 años adelante, pero no para niños. No se ha desarrollado la vacuna de los niños. Esta semana el Organismo Mundial de la Salud está haciendo pruebas a ver cómo reaccionan los niños con un tipo de vacuna como el que se le está aplicando a los adultos. Pero no hay una vacuna infantil. Por tanto, la mejor manera es prevenir el contagio en los niños. Pueda que sean asintomáticos, pero no sabemos qué órgano de su cuerpo quedó inflamado. Recuerden que el problema aquí es la inflamación. ¿Qué órgano quedó inflamado? Y a los meses va a tener problemas. ¿Queremos evitar esto? Evitemos el contagio. Vamos a entrar a la iluminación doctrinal. La segunda parte de esta reflexión es ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender de ella? Yo les invito a que toquemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo del 21 al 34, y dice así: Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven, impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de una gran multitud que los oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprimen toda esta gente y preguntas: ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces, la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz
y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. La palabra de Dios siempre nos da esperanza, siempre nos da esa fuerza que necesitamos en los momentos de debilidad. Vivir la pandemia no es quedarnos de brazos cruzados, es humanamente aprender qué debo hacer para no contagiarme, que es la reflexión de este día. Pero segundo, tengo que salir a buscar a Dios. No solo es lo humano. Si el ser humano solo se queda con lo humano, qué limitado se ve. Tenemos la necesidad de salir a buscar a Dios. Aquí encontramos dos personajes que salen a buscar a Dios. Primero, Jairo, el jefe de la sinagoga. Su hija está muy grave y sale a buscar a Jesús. Ven a mi casa, toca a mi hija para que sane. Qué fe de este hombre. Postrado ante Jesús le pide que vaya y toque a su hija. En estos días de pandemia no debemos dejar de rezar, de orar de unos por otros. A veces decimos, es que en mi casa no hay nadie, pero hay cantidad de hospitales, cantidad de casas que están viviendo esta agonía, con miedo, con angustia, con tristeza. Hagamos su oración un día y otro. La Eucaristía, la Lección Divina, el Rosario, la Hora Santa, el Vía Crucis, todo lo que se pueda, por aquellos que en estos momentos están sufriendo mucho. Miren, cuando de una manera clara decidimos iniciar estos programas, la idea no era solamente estar instruyendo a la comunidad, que es parte de la catequesis que vemos que es necesaria. Es también darnos un tiempo para orar, para pensar en aquellos que están afligidos, que están solos. Es tan triste cuando tienes que dejar al familiar, que tiene que entrar al área COVID, que lo van a intubar y va a quedar en esa área y que para muchos ya no va a haber oportunidad de despedirse, siempre con la esperanza de que todo salga bien, pero no sabemos lo que va a pasar allá adentro, confiados en que los médicos van a hacer todo lo posible y siempre agarrados de Dios. Jairo dejó a su hija en la casa y se vino a buscar a Jesús. A mí me llama mucho la atención esa oración de intercesión de Jairo. Fue a pedir por su hija personalmente. El segundo momento es cuando Jesús va en camino y sale esta mujer del Evangelio que no tiene nombre, que no sabemos de dónde es, que no sabemos si era casada, no sabemos nada de ella, pero que se vuelve protagonista de este episodio. Sale entre la multitud. Por el flujo de sangre ella debió haber sufrido mucho para poder llegar a Jesús, pero no le impidió, ni siquiera su dolor fue obstáculo para encontrarse con Jesús. Cuando nosotros queremos buscar a Dios, lo encontramos. Nadie nos puede impedir. La mujer llegó hasta allá. Fíjense la fe de la mujer, era una multitud. Sabía que no podía dialogar con Jesús, que no lo podía detener y poderle conversar lo que ella sentía. Estaba muy difícil, pero no fue imposible. Aquí viene lo bonito de la fe, que aquello que pareciera que no se va a lograr, se puede superar. La fe mueve montañas, nos lo enseñó Jesús. La fe nos lleva hasta allá. El texto bíblico dice que entonces ella pensó para sí misma, no lo puedo tocar, no lo puedo ver para dialogar, pero con que toque el borde de su manto, con que toque su ropa, con eso quedaré curada. Ella no exigía mucho, no pedía mucho. A veces nosotros en los momentos difíciles le exigimos mucho a Dios y hasta le reclamamos a Dios. Mira, estoy yendo a misa, mira, estoy leyendo la Biblia, mira ahora que quiero ser mejor persona, como si eso nos llevara a sumar puntos. No sé por qué creemos que tenemos una tarjeta divina, donde por cada cosa nos van ganando puntos. Pues no necesariamente es así. Es el amor, es la fe, es la esperanza lo que nos mueve. Esta mujer la movió el amor, la movió la fe. Y entonces dice, si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Y lo logró. Yo que tengo una imaginación inmensa,
en cámara lenta me imagino a la mujer así volando entre el gentío. No sé por qué me lo imagino así, porque un paso más que daba Jesús y ya no lo alcanzaba. Me imagino que se tiró a tocarlo. Era su última esperanza. Y la hizo bien. La gente que era la que lo obstaculizaba el encuentro con Dios resultó que fue la que le favoreció poderlo tocar. Porque si había tanta gente, Jesús no podía caminar más rápido. Y al tocarle, Jesús sintió la fuerza y el poder curativo. Eso es lo que le queremos pedir a Dios, Señor, que mi oración toque tu manto, para que muchos sanen, para que muchos se cuiden. No solamente es pedir por el que está enfermo, es pedir por cuidarnos. ¿Cuánto tenemos que orar y hacer conciencia para formar una cultura del cuidado para no contagiarnos? Jesús se detuvo. Es interesante este gesto de Jesús, porque quiso darle la atención que aquella mujer necesitaba. Y al detenerse dice, ¿quién me tocó? Yo siempre hago aquí una observación con los apóstoles, porque es lo que diríamos cualquiera de nosotros. Señor, ves cómo te están empujando y todavía preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús no se movió del lugar y siguió preguntando, ¿quién me tocó? Y este punto es lo que yo quiero reflexionar. Necesitamos nosotros tocar a Dios, salir a buscar a tocar a Dios, en la oración, en la plegaria, buscarlo. Buscarlo significa que no es indiferente para mí, que es prioritario para mí. Es tan importante esto. Recuerdo a aquel padre de familia que su hijo se graduaba y dice, la próxima semana se va a graduar mi hijo. Le digo, ¿ya estás preparado para ir? No, no tengo pensado, hay que se gradúe. Estudió solo, pues que gradúe solo. Le digo, pero qué triste va a ser para tu hijo que va a buscarte cuando le den el diploma entre todos los papás y no te va a encontrar. Porque la graduación no es el mérito propio, es el reconocimiento y la gratitud al que hizo posible que estudiaras. El reconocimiento. Y es lo que hace Jesús. Jesús se detiene para buscar quién está graduada en la fe, quién llegó a ese nivel de fe, porque Él la va a reconocer. Y cuando Jesús no se mueve y la mujer se da cuenta que Jesús es muy claro que no se va a mover, entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, versículo 33, asustada y temblando, aquí encontramos otro tipo de miedo, se postró ante Él. Esta frase es bellísima porque lo reconoció Dios, se postró ante Él. Si lo veía como un curandero, como un médico, como un profeta, ahora lo veía como Dios. Se postró en Él. Y le contó toda la verdad. Ahora sí tuvo el tiempo del diálogo. Ahora le dijo, mira, yo estaba enferma por tantos años, yo gasté mucho en médicos, yo me desgasté en buscar remedios y no encontré. Cuando vemos este texto que dice, se gastó toda su fortuna en médicos, ¿cómo me hace pensar en gente que en estos días se ha gastado toda su fortuna en hospitales, en atenciones, en pruebas, para poder salvar la vida? Y sabemos que el dinero sirve para estos casos, para superar cosas que no nos obstruyan la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo mismo le pasó a esta mujer. La última esperanza estaba puesta en Dios, cuando debió haber sido la primera. Y a veces nos pasa así. Tenemos a Dios como el último recurso, cuando tiene que ser el primero. Y entonces, la respuesta que da Jesús es lo que yo llamo la certificación de la fe de la mujer. La llama hija, no la llama mujer, la llama hija. En ese momento la mujer se sintió protegida, se sintió acogida, se sintió comprendida, porque cuando el padre a la hija la llama así, la hija siente todo esto. Hija, ¿qué te hace falta? Hija, ¿qué quieres comprar?
Ya cuando la hija pasa y pasa y pasa y pasa, hija, ¿qué quieres? Ya el papá le da la confianza, le da la ayuda. Y entonces esta mujer del Evangelio se sintió hija. Para mí es muy importante que en el tiempo de la pandemia no nos sintamos extraños ante Dios. Somos hijos y el Padre nos cuida de una manera responsable. El problema es cuando los hijos queremos agarrar otros caminos que no son los del Padre Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Como diciendo, yo no hice el milagro, fue tu fe, fue lo que tú creíste, fue en lo que tú confiaste. La fe es respuesta a lo que tú crees. Para mí esto es fundamental. La fe no solamente es creer yo en Dios, porque eso puede ser una inventiva mía. La fe es creer que Dios cree en mí, que Dios sabe que si lo busco, lo va a encontrar, que si Dios sabe que si nosotros salimos a su encuentro, Él va a responder. Eso se llama fe. Por eso decimos que la fe es respuesta. Le respondo a Dios. Si Dios me crió y Él cree que yo me puedo cuidar, entonces Dios deposita su confianza en mí. Si yo confío que Dios cree en mí, pues yo me cuido. Esa es la respuesta. Y a esa respuesta se le llama fe. No hay que exponernos ni tentar a Dios. Hemos escuchado eso muchas veces. Hija, tu fe te ha salvado. Y aquí viene lo bonito. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esto es lo que quisiéramos escuchar todos los días en todos los hospitales del mundo. Vete en paz y queda sano de todo. Porque el que queda sano de todo tiene una nueva manera de ver la vida. Esto es lo que queremos, una nueva vida. Por eso estas reflexiones se llaman venceremos, Señor. Y venceremos con la fe, y venceremos con el cuidado. Venceremos, estamos en esa dimensión de lucha. No una lucha para destruir, una lucha para vencer. Es muy diferente. La lucha que destruye no es una lucha ganada. La que vence, el vencer es porque entonces surge el bien por encima de todas las cosas. ¿Qué tendríamos que ver como tercer punto, tercer momento de la reflexión? Algo que nos ayude a profundizar en que no debemos tener miedo al contagio, sino que tenemos que ser responsables ante el contagio. No sentirnos víctimas de la enfermedad. El día de ayer lo tocamos algo. Decíamos, no voy a pasar la pandemia víctima de la pandemia, porque eso sería destruir mi vida. No voy a ser víctima. Tener siempre en mi pensamiento actitudes positivas es la mejor manera de vencer el miedo. Si el miedo nos acobarda, hay que tener actitudes que venzan el miedo. Yo les voy a presentar 10 cuadros negativos y 10 cuadros positivos. ¿Cómo sabemos que estoy contagiado de miedo en la pandemia? Porque yo puedo estar sano físicamente y no tener COVID, pero pueda que psicológicamente, anímicamente, me sienta mal. Y ya soy yo víctima de la pandemia, aunque esté sano físicamente. ¿Cómo sabemos cuando alguien está mal emocionalmente? Porque critica con odio. La crítica como primer elemento de que está envenenado el corazón. Segundo, el rencor por todo lo que está pasando. El rencor como una herida que está abierta y que continuamente la lastimamos. Tercero, la envidia. A veces hay gente que envidia que otros andan en la calle, que otros salen, la envidia. Qué curioso, ¿no? Cómo se manifiesta en cosas que no pensábamos. Los celos se van a manifestar. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos limitados. La preocupación. Nos preocupamos mucho, a veces de más. Si nos preocupamos de más de manera ociosa, la preocupación no tiene sentido porque me va a dañar. Vamos a ver un tema que se llama ocuparme sí, preocuparme no. Porque de nada sirve preocuparme si no me estoy ocupando. Enojo. A veces manifestamos la impotencia ante la pandemia con enojo. La frustración. Nos sentimos frustrados, no realizados. Octavo, la mentira. A veces mentimos para que las cosas fluyan a nuestro antojo.
los resentimientos y 10, el pesimismo. Hay mucha gente que ha vivido esto con pesimismo, con una actitud de luto. Tratamos de entender que es muy triste escuchar hoy que en Brasil se están muriendo 4.200 personas diarias en esta semana. Eso te da un dolor terrible, es un luto. ¿Por qué? Porque son hermanos, es una comunidad hermana nuestra y nos puede. Y no podemos quedarnos en el pesimismo, echando culpas, porque esa no es la actitud. ¿Qué actitud deberíamos de tomar? 10 actitudes positivas para que el contagio no sea emocional y evitar el contagio de enfermedad. Primero, el aprecio de toda bendición. Estamos bendecidos si tenemos salud, si tenemos familia, tenemos casa, tenemos medios para vivir. Es una bendición agradecerle a Dios todos los días. Y hay que enseñarlo en familia. Tenemos que comer, tenemos dónde vivir. Segundo, amor incondicional. Que estamos juntos cada vez más en familia, pues amémonos más, querrámonos más, respetémonos más. Es la oportunidad para hacerlo. Miren los primeros meses del coronavirus que estábamos en familia, decíamos, ¿desde cuándo que no estábamos reunidos así? Mira cómo nos hacía falta estar reunidos. Ahora ya no nos soportamos. Bueno, pues volvamos otra vez a vernos como si fuera la primera vez, amándonos más. Suscitar momentos de alegría. La alegría no llega así como así, nosotros la suscitamos. Oye, no hay que pelear a alguien de la familia que organice un juego en mesa o alguna diversión en común, algo que nos entretenga el momento. Es muy bonito tener momentos de alegría. Oye, si ya el mundo tiene una cobija de dolor, ¿cómo vamos a seguir viviendo el dolor dentro? Hagamos dosis diarias de alegría. Momentos de paz. Yo entiendo a los papás que tienen niños y ha sido muy difícil porque estos niños necesitan socializar. Sus espacios de socialización ya no se están dando. Están socializando con adultos y los adultos andan en otras preocupaciones y los niños necesitan entender esto. Yo les invito a los papás a agarrar a los niños y enseñarles momentos de paz. Los niños entienden absolutamente todo. No hay que asustarlos con la pandemia, hay que hablarles claro, porque entienden. Mira, vamos a vivir en paz, tranquilos. Cada vez estamos conviviendo más, es normal que haya roces con tu hermanito, con el papá, la mamá. Vamos a tratar de llevarnos mejor. Esto, hacerlo consciente. Momentos de tranquilidad. No todo tiene que ser televisión en las casas, o Xbox, o iPad, o teléfono. No, busquemos momentos de hacer dinámicas para estar tranquilos. Tranquilos no necesariamente frente a una pantalla, sino frente a nuestros rostros humanos. ¿Por qué no hacer momentos de tranquilidad? Hacer una oración, leer un texto bíblico, o hablar de cosas personales que nos puedan interesar. Siguiente punto. El sexto, tener fe y poder hacer momentos de proclamación de fe. La mujer del Evangelio se lanzó y manifestó toda su fe. Pues bien, ahora es el momento de manifestar nuestra fe. Tener confianza. Esta pandemia nos ha hecho vernos unos a otros con desconfianza. A veces nos vemos como enemigos. Viene una persona y la ves así como que no se acerque, está acercándose mucho, que no se acerque, como enemigo. Transparencia, que las cosas fluyan como son, sin dar dobles caras. Noveno, optimismo. Ahora, es muy importante este punto. Si los adultos somos los que generamos el buen ambiente de familia, pues los adultos somos los que tenemos que generar el optimismo. Porque por desgracia somos los que generamos la intranquilidad, la inseguridad, el miedo. Una mala educación siempre es cuando te amenazan, porque no aprendes la enseñanza, aprendes la amenaza. No amenacemos a los hijos.
Pórtate bien porque si no te vas a contagiar del coronavirus. Pues no, eso no es el mejor modo. No amenazar, nunca amenazar. Más bien instruir, aprender juntos, con optimismo, generando momentos alegres y dando esperanza, pero una esperanza sólida, no como las falsas esperanzas que escuchamos hace un año. Yo cuando escuché que decían, en abril salimos, yo decía, es que esta gente no sabe lo que es una pandemia. Es pandemia, una epidemia de todo el mundo. No se va a limpiar todo el mundo en un mes. No. Esto de la pandemia nos tiene que hacer pensar mucho en lo que viene siendo la contaminación global. Si nosotros nos proponemos limpiar todo el mundo, nos va a llevar más de 100 años. No se limpia en un día, es todo el mundo, es global. La pandemia es eso, tenemos que todo el mundo ir saliendo de los contagios, todo el mundo, y entonces lo tenemos que ver con optimismo. Cuando decían que las vacunas en países de Latinoamérica iban a durar 8 años para ser aplicadas, yo dije y saqué cálculos y digo sí, como 8 años nos puede llevar. Y no estamos hablando de manera pesimista, sino con optimismo. ¿Por qué? Porque la gente que se vacunó el 2021 va a requerir vacunarse posiblemente el 2022, junto con la que no se ha vacunado. Y el 2023, los que recibieron la primera vacuna, luego el segundo grupo, más el tercer grupo. O sea, tenemos que ser conscientes de que esto nos va a llevar bastante tiempo. No es para tener una visión pesimista, no. Es para tener una visión optimista. Yo puedo hacer que esto sea más rápido, cuidándome, protegiéndome y llevando los protocolos que me piden. Y tomando la confianza en Dios, respetando la vida. Y el 10º punto es la satisfacción. Sentirnos bien de que estamos haciendo el bien. Miren, estos días de Semana Santa, donde mucha gente salió así desbocada, vienen luego las culpas de conciencia. Aparecen ahí en los comentarios. Y uno dice, es que si te hubieras quedado en casa, te sentirías bien, porque hiciste el bien quedándote en casa. Pero luego vienen los sentimientos de culpa. Y entonces esto nos genera un problema, porque la culpa es parte del pesimismo en una pandemia. ¿Qué tenemos que hacer en esta noche? Yo los invito a todos, pedir por los médicos, las enfermeras, por todo el personal que trabaja en los hospitales, todos los que trabajan en la producción farmacéutica, todos los que están al servicio de alguien que necesita la ayuda para poder salir de este contagio, o de aquellos que dan su servicio para evitar los contagios. Estamos hablando de millones de personas. Yo les invito esta semana, nuestra oración centrada en Dios y poniendo sobre el altar de Dios a todas estas personas, a todos los que viven aterrados por el miedo, a todos los que necesitan una expresión de aliento, a alguien que necesita acompañamiento, a alguien que necesita sentirse escuchado. Que esta sea nuestra oración, una semana para levantarnos como la mujer del Evangelio a buscar a Dios, no quedarnos en casa. Si la mujer se hubiera quedado en su casa, nunca se hubiera curado. Pero salió a buscar a Dios. Salgamos a buscar a Dios. Actividades que podemos hacer en este día de manera concreta es descubrir los contagios. ¿Cuánta gente tú conoces que se ha contagiado? Esta dinámica a veces no nos gusta. Yo recuerdo una ocasión, una conferencia en una universidad, y éramos varios los que estábamos dando una ponencia. Había un psicólogo, un médico, un abogado, el sacerdote, había también una persona especializada en virus, había muchos. Y cada quien fue dando su ponencia. El tema era el SIDA. De esto estamos hablando casi 20 años. Ahorita el SIDA casi no se habla más que el 1 de diciembre, que hacemos conciencia por la enfermedad. Pero en aquel tiempo se hablaba muy de seguido para concientizar a los jóvenes. Y recuerdo que ya que expusimos todo, terminó el especialista en virus y dijo, yo no les voy a dar un tema. Y les voy a pedir, por favor, que levanten la mano el que conozca a una persona que esté contagiada del virus. Los que estábamos en la ponencia nos empezamos a dar cuenta
uno aquí, otro allá, y otro allá, y otro allá, y con timidez otro, y otro para que no lo vieran, otro y otro. Y dijo, ahora sí volteen a verse. Dijo, el SIDA no es algo que va a llegar, el SIDA ya está entre nosotros. Yo me acuerdo de esto y me hace pensar que cómo nos ayudó a tomar conciencia. Pues la misma dinámica yo se las ofrezco hoy. Apunta a todos los que tú sabes que estuvieron contagiados. No es para alarmarte, no, es para tomar conciencia. Es muy diferente, porque normalmente hacemos nosotros que como no conozco a nadie, pues a lo mejor el virus ni existe. Pero cuando ya nos damos cuenta que es fulanito de tal, manganita de tal, yo recuerdo una semana que alguien decía, esto no existe. Y decía, pues que le digan a la familia de 5 conocidos que murieron, que no existe. Díganle que se murieron de otra cosa. ¿Por qué? Porque murieron 5 en distintas ciudades. Y uno dice, es que esto está, pero tenemos que tomar conciencia. Haz una lista. Si quieres ir más allá, haz la lista de los que no se han contagiado, para que veas también que puede haber, con el cuidado y la protección, una respuesta responsable a la vida. Y creo que es lo que tenemos que hacer. Terminamos con una oración. Les invito a que tomemos el texto del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, que dice así: porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor de la vida, que nos da la oportunidad de poder caminar por este mundo maravilloso que ha creado para nosotros, ahora nos bendiga, nos acompañe, nos proteja, nos dé la salud como se lo dio a la mujer del Evangelio, y pueda estar presente ahí, en la cama del que está solo y desamparado, del que tiene miedo, del que está asustado, del que está sufriendo por la separación de su ser querido, el que ha perdido a una persona amada. Que sea el Señor que sostenga su mano, que lo ayude a levantarse, a caminar en busca del amor y de la fe para superar toda adversidad. Que así sea. Le deseamos una buena tarde. Gracias por estar ahí.